Hola a todos y bienvenidos a mi canal. CU Superíndice 3 Moestu N. Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que en serio, les va a sacar unas buenas carcajadas. ¿Estu N listos para eso? ¿Estu N listos para reuramu ese no poder? Pues prepúrense. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha tomado por asalto las redes sociales, un fenómeno que ha generado un torrente de risas, memes y comentarios en todo el mundo, la broma entre Kerem y Ande al ataque. Ya su copyright, puede que es tu copyright N pensando, copyright broma. ¿De copyright me es tú hablando? Pues tranquilos porque les voy a contar todo, absolutamente todo. Vamos a desglosar este divertido Fenu Superíndice 3 Meno, analizar por qué copyright ha resonado tanto en la audiencia, y reírnos juntos de la creatividad desbordante que ha generado. Para los que no es tu copyright N muy metidos en el mundo de las redes, o que quizu ese no sigan mucho las noticias del espectrum culo, les explico rápidamente. Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel son dos actores turcos sumamente famosos. Ambos han construido una carrera su Superíndice 3 Lida y poseen legiones de seguidores en todo el mundo. Su fama se disparó Superíndice 3 a UNMU, gracias a su participación Superíndice 3N en la serie Love is in the Air. Esta serie que narraba una historia de amor llena de enredos, malentendidos, y por supuesto, mucha pasión Superíndice 3N, rompió Superíndice 3RU copyright codes de audiencia, tanto en Turquía como en numerosos pauses donde fue emitida. La química entre Kerem y Hande era innegable, palpable, y brillaba con luz propia en la pantalla. La forma en que se miraban sus gestos, la intensidad de sus interpretaciones, todo contribúa a generar una atmu Superíndice 3 esfera de romance y atracción Superíndice 3N que cautivo Superíndice 3 a la audiencia. Y como suele suceder cuando dos personas tienen una química tan evidente, los rumores de un romance fuera de la ficción Superíndice 3N no se hicieron esperar. Las redes sociales, los medios de comunicación Superíndice 3N, y los fans, se volcaron a especular sobre la posibilidad de que esta relación Superíndice 3N traspasara la pantalla. Y efectivamente los rumores resultaron ser ciertos, Kerem y Hande confirmaron su relación Superíndice 3N. Se convirtieron en pareja. La noticia, por supuesto, fue celebrada por sus seguidores. Ver a los protagonistas de Love is in the Air juntos en la vida real era como un sueño más menos o hecho realidad para muchos. Las fotos, los vídeos y las muestras de cariño más menos o entre ellos inundaron las redes, generando una ola de entusiasmo y alegría. Parecua que la magia de la serie se extendua a la vida real, y que el amor verdadero había triunfado. Pero como suele ocurrir en el mundo del corazu Superíndice 3N, y especialmente en el ojo público, la relación Superíndice 3N llegó Superíndice 3 a su fin. Los motivos de la ruptura, como suele suceder en estos casos, se mantuvieron en gran medida en la intimidad. No se hicieron públicas declaraciones concretas, pero el hecho de que la relación Superíndice 3N terminara, generó Superíndice 3 una nueva ola de reacciones en las redes sociales. Y aquí es donde entra la broma, o mejor dicho, las bromas. Porque después copyright ese de la ruptura, empezaron a circular por internet una serie de situaciones, de pequeños más menos os ataques inocentes, que en principio, parecían muy ese que nada una especie de juego entre fans, una forma de canalizar el interu copyright ese y la curiosidad que ha generado la relación Superíndice 3N. Sin embargo, a medida que la cosa avanzaba, la cosa se puso muy divertida y sobre todo, ingeniosa. La verdad es que al principio como muchos no le presto copyright mucha atención Superíndice 3N. Copyright N no se cansa de ver rumores y chismes sobre famosos. Todos los días en internet aparecen nuevas noticias sobre la vida de las celebridades, y es fácil que pasen desapercibidas entre la gran cantidad de información Superíndice 3N que se genera. Pero después copyright en PQ copyright a ver los vídeos, los memes, las publicaciones, y no pude parar de reír. Es que en serio, la creatividad de la gente es asombrosa. Y es que la gente no se cansa de crear y crear. La capacidad humana para el humor y la ironía es verdaderamente admirable. Ahora, antes de que entremos de lleno en el tema, y para que no se pierdan nada de esta ola de risas, les quiero pedir un favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y además no se perderán en ninguno de mis vídeos, porque prometo que, como siempre, voy a traerles el mejor contenido, con las últimas noticias, análisis, y por supuesto, mucha diversión Superíndice 3N.
Asu que Q copyright esperan. Suscríbanse ahora mismo. Y activen la campanita para no perderse nada. Bueno, ahora entremos en materia. ¿Q copyright es lo que ha hecho que esta broma de Kerem y Ande sea tan viral? Pues principalmente la combinación superíndice 3n perfecta de varios factores. *** Primer factor, el carisma de Kerem y Ande, *** ya lo hemos mencionado, pero es esencial repetirlo. Ambos son figuras públicas muy queridas. Cuentan con una gran cantidad de seguidores en redes sociales, quienes siguen de cerca sus carreras y sus vidas personales. La gente se identifica con ellos, se preocupa por ellos, y en general, les tiene cariño más menos o irrespeto. Esto, por supuesto, genera un terreno copyright para cualquier tipo de contenido que los involucre. *** Segundo factor, el romance y el drama, *** a la gente le encantan las historias de amor y desamor. Los romances apasionados, las rupturas dolorosas, y cualquier cosa que tenga que ver con el corazón superíndice 3n, despiertan un interu copyright ese masivo. La historia de Kerem y Ande al ser real y haber involucrado a dos figuras públicas, se convirtió superíndice 3 en un tema de interu copyright ese global. El hecho de que su relación superíndice 3n haya terminado, aún alimentu superíndice 3 el morbo y la curiosidad. *** Tercer factor, el ingenio y la creatividad de la gente, *** este es, quizú el factor es importante. La gente en Internet es en general muy creativa. Los memes, los vídeos, los comentarios, todo eso nace del ingenio y la capacidad de la gente para encontrarle el lado divertido a cualquier situación superíndice 3n. En el caso de Kerem y Ande, la gente ha demostrado un talento increíble para crear contenido ingenioso, divertido, y sobre todo, respetuoso. Las bromas en son bastante sencillas, pero muy bien pensadas. No son ofensivas ni irrespetuosas, sino bien divertidas y llenas de humor. El objetivo principal es hacer reír, y lo logran con creces. Por ejemplo, una de las populares es cuando se publican fotos o vídeos de Kerem y Ande en eventos separados, y se les hace coincidir de alguna manera, ya sea con un montaje, un comentario ingenioso, o simplemente haciendo referencia a alguna de sus declaraciones anteriores, o a detalles específicos de sus vidas personales. Pongamos un ejemplo concreto. Imaginemos que Ande asiste a una premiere y Kerem también copyright n es visto en otro evento, pero a la misma hora. La gente entonces crea un montaje colocando fotos de ambos en la misma imagen, simulando que es n juntos, o creando un logo imaginario donde se comunican a distancia. Esto, por supuesto, genera muchas risas y comentarios divertidos. Otras veces las bromas consisten en crear escenarios imaginarios, en los que se especula sobre lo que podrán estar pensando o sintiendo Kerem y Ande en un momento dado. Y aquí es donde entra la creatividad de los creadores de contenido. Hay vídeos que son autocopyrighticas obras de arte con una edición superíndice 3n impecable, una música acertada, y unos guiones que te hacen reír a carcajadas. Un ejemplo muy claro es cuando se publicaron fotos de Kerem y Ande en eventos distintos, con un par de días de diferencia, donde ambos lucían atuendos muy similares, casi como si se hubieran puesto de acuerdo. A partir de ahí, la gente empezó superíndice 3 a especular con que quizú aún mantenían el contacto, o que simplemente se estaban burlando el uno del otro. Las redes sociales explotaron con memes, comentarios, y vídeos que hacían referencia a esta situación superíndice 3n, y que, obviamente, le sacaban mucho partido. La gente creó superíndice 3 collages, comparaciones de outfits, y hasta recreaciones en vídeo de las supuestas conversaciones que podrían haber tenido. Otro caso es la publicación superíndice 3n de fotos donde parecua que Kerem estaba observando algo con mucha atención superíndice 3n, ya sea mirando a la distancia o fijando la mirada en su telecopyright fono. Entonces empezaron a surgir comentarios y especulaciones que decuan que estaba mirando las historias de Ande en Instagram, o que simplemente estaba pensando en ella. La gente se encargó superíndice 3 de crear memes y vídeos con estas ideas, y la cosa se hizo muy grande. Se crearon escenarios donde Kerem estaba, por ejemplo, en un restaurante, y se le colocaba a Ande en la mesa de enfrente como si estuvieran teniendo una cita. O simplemente se editaban fotos de ambos, poniendo emojis de corazones y de sorpresa. Uno de los aspectos muy interesantes de todo esto es que a pesar de que las bromas son sobre su vida privada, tanto Kerem como Ande se lo han tomado con humor.
No han hecho ninguna declaración superíndice 3N pública al respecto, pero en general, se puede deducir que no les molesta e incluso que lo disfrutan. Esto, por supuesto, es muy bueno. Porque al fin y al cabo, las bromas no tienen ninguna intención superíndice 3N maliciosa, sino muy ese bien, la de hacer reír y divertirse. Es importante destacar que la actitud de Kerem y Ande ante estas bromas es fundamental para el copyright cito y la continuidad del fenus superíndice 3-. Si ellos se mostraran molestos, o si tomaran acciones legales contra los creadores de contenido, es muy probable que las bromas se detuvieran. Sin embargo, su silencio, su aparente indiferencia, o incluso sus indirectas que dan a entender que están al tanto de las bromas y que les divierten, han permitido que este fenus superíndice 3- siga creciendo y evolucionando. Pero ¿por qué copyright esta broma en particular ha tenido tanto copyright cito? Creo que hay varios factores que lo explican. En primer lugar, como ya dije, son dos personas muy queridas por el público, y la gente siente mucho cariño más menos o por ellos. En segundo lugar, la historia de amor entre ellos, a pesar de haber terminado, es algo que ha dejado una huella en la gente, y que sigue generando mucho copyright ese. En tercer lugar, la creatividad y el ingenio de las personas que crean el contenido es impresionante. La calidad de los memes y los vídeos, la originalidad de las ideas, y la capacidad de la gente para encontrarle el lado divertido a cualquier situación superíndice 3N, son factores clave. La combinación superíndice 3N de estos tres elementos, sumado a la actitud positiva de Kerem y Ande, ha creado un caldo de cultivo perfecto para el copyright cito de esta broma. Pero no todo es bueno, claro. También copyright N hay que tener en cuenta que aunque las bromas sean divertidas, hay que ser conscientes de los límites. Es importante no cruzar la línea de la falta de respeto, y evitar cualquier tipo de comentario ofensivo o malintencionado. Porque aunque el objetivo sea reír y divertirse, es importante respetar la privacidad y la sensibilidad de las personas. Es fundamental que los creadores de contenido, y los usuarios en general, mantengan una actitud responsable. Las bromas deben ser inofensivas, y nunca deben tener como objetivo dar más menos o ridiculizar a nadie. La línea entre el humor y la ofensa a veces puede ser muy delgada, y es importante tener cuidado de no cruzarla. En general, creo que la broma de Kerem y Ande es un ejemplo perfecto de CEU superíndice 3-. Las redes sociales pueden ser un espacio de diversión superíndice 3N y creatividad. Es un reflejo de la sociedad actual, donde el humor, el entretenimiento y la cultura pop se mezclan para crear contenido que es consumido por millones de personas en todo el mundo. Es un ejemplo de CEU superíndice 3-. La gente a través copyright S de la tecnología puede conectar, compartir y generar contenidos que sean realmente interesantes. También copyright N es una muestra de que aunque la vida privada de las celebridades sea pública, hay que saber diferenciar entre la realidad y la ficción superíndice 3N. Las redes sociales son un escaparate donde la gente muestra una parte de su misma, pero no todo es lo que parece. Es importante ser críticos y no dejarnos llevar por todo lo que vemos, sino mantener una actitud responsable y sobre todo, disfrutar del humor sin dar más menos a nadie. Esta broma además ha servido para demostrar la fuerza de la comunidad online. Los fans de Kerem y Ande juntos han creado un movimiento que ha trascendido fronteras y que ha logrado generar un impacto importante en las redes sociales. Y lo muy importante ha logrado sacar una sonrisa a miles de personas. Han creado una comunidad unida por el cariño más menos o y el humor. Esta comunidad a través copyright S de la creación superíndice 3N de contenido, ha logrado mantener vivo el copyright S por Kerem y Ande, y ha contribuido a que sus nombres sigan siendo tendencia en las redes sociales. El fenus superíndice 3- de la broma, de esta manera, se ha convertido en una forma de rendir homenaje a los actores, y a la química que ambos mostraron en la serie. Y la verdad es que no su copyright ustedes, pero a mí me ha encantado esta broma. Me he reído muchísimo y me parece que es una muestra de CEU superíndice 3-. Podemos usar las redes sociales de forma positiva, para conectar, compartir, y crear contenido que sea divertido y que nos haga sentir bien. El humor, en este caso, ha sido el motor que ha impulsado la creación superíndice 3N de este fenus superíndice 3- viral. En resumen, la broma de Kerem y Ande es un fenus superíndice 3- viral que ha conquistado las redes sociales gracias a la creatividad y el ingenio de sus fans. Se trata de una serie de bromas inocentes y divertidas, que se han convertido en un autocopyright furor en Internet. Aunque la cosa vaya de bromas, es importante mantener el respeto y la privacidad.
Es una muestra de CEU superíndice 3 Mo. La gente puede unirse para crear contenido divertido y positivo, y CEU superíndice 3 Mo. Atrabu copyright S del humor, podemos conectar y generar un ambiente mu S ameno. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan reído mucho, y que hayan aprendido algo nuevo. Les doy las gracias a todos por ver el vídeo. De verdad, muchísimas gracias. Copyright les pareció superíndice 3 la broma? CUL fue el vídeo o meme que mu S les hizo reír. Copyright denme todo en los comentarios, me encanta leerlos y saber copyright piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Un abrazo gigante y hasta la Superíndice 3 Sima.